todos los amigos de la Fundación Cañada Blanca. ¿Tenemos los ciudadanos el derecho a saber el historial médico de los políticos que se presentan a las elecciones, a los que están en el poder legislativo y en el poder ejecutivo? ¿Tenemos los ciudadanos derecho a saber el historial médico de sus familiares si es relevante? ¿Tenemos los ciudadanos la obligación de pedir a nuestros políticos que si en el ejercicio del poder tiene una enfermedad importante nos lo comuniquen? ¿Hasta dónde llega la confidencialidad entre el médico y los políticos y el derecho de los ciudadanos a saberlo? ¿Tienen los políticos derecho a ocultar parte de su historial clínico? Han estado surgiendo siempre a lo largo de los años. Cuando el profesor Carmena y yo desarrollamos la posibilidad de tener este diálogo, estuvimos hablando de un libro muy especial que es El poder y la enfermedad en los políticos más importantes de los últimos 100 años, que es un libro escrito por el elegante ministro de Asuntos Exteriores David Owen, del último gobierno laborista antes de Mrs. Thatcher. Y digo elegante por tres razones, porque es un hombre que tiene un pensamiento elegante, tiene una forma muy elegante de verbalizarlo y cuida muy bien las fórmulas. Y luego el profesor Carmena también les hablará del último libro que ha publicado. Y en ese territorio y en ese camino, el profesor Carmena ha publicado recientemente, hace unos meses, en la revista española de arteriosclerosis, de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, un artículo, de revisión de conjuntos en la arteriosclerosis y otras enfermedades en los líderes políticos y su importancia. Y la gran pregunta que vamos a comenzar es, Rafael, ¿por qué te interesaste por este tema? Buenas tardes. Yo creo que el interés me empezó a mí en el año 66, más o menos. Yo estaba viviendo en Minneapolis, estaba suscrito al libro del mes, Book of the Month, y un mes me llegó como libro las memorias de Lord Moran, que había sido el médico personal de Churchill. Y realmente devoré el libro, porque es un libro muy interesante donde cuenta todas las enfermedades que tenía Churchill y que todas se mantuvieron en secreto. Decían que era una gripe. Entonces, a partir de ahí, empecé a buscar bibliografía, tengo bastantes libros en casa, y la verdad es que la preocupación es eso, los problemas que se le presentan al mundo cuando los jefes de Estado o de gobierno se ven aquejados por una enfermedad. Y eso, yo creo que el ejemplo más notable, como tú y yo sabemos bien, es la conferencia de Yalta. Si quieres empezamos por ahí. ¿Qué pasó en Yalta? En Yalta fue en febrero de 1945 y fue la conferencia en la que los tres líderes aliados, Churchill, Roosevelt y Stalin, se reunieron para ir redactando la paz con el Tercer Reich y para también, que es lo que más le interesaba a Stalin, ver el reparto que se hacía con los países del este de Europa. Lo curioso es que los tres estaban ya gravemente enfermos cuando se sentaron a redactar el protocolo de la paz. El más joven, que era Roosevelt, murió 2 meses después de estar en Yalta. Roosevelt, que era hipertenso, muy grave, acudió a Yalta y voy a leer la descripción que hizo de él cuando lo vio Lord Moran, el médico de Churchill, que estaba allí precisamente con Churchill. Y dijo, Lord Moran observó a Roosevelt y apuntó en su diario, a ojos de un médico, el presidente Roosevelt parece un hombre muy enfermo. Se sentaba mirando siempre de frente, fijamente, con la boca abierta, como si estuviera ausente. Intervino muy poco en las discusiones. Su ingenio había desaparecido y parecía físicamente consumido. Tiene todos los síntomas de un grave endurecimiento de sus arterias cerebrales y no le doy más de 2 meses de vida. Y acertó, que murió a los 2 meses. Lo curioso también es que el 90% de las fotos que le sacaron a Roosevelt en Yalta las censuraron, porque en todas estaba con un estado de estupor que al gobierno americano le dio vergüenza que se publicaran. Roosevelt, que se había presentado a su 4º mandato, es el único presidente que ha ganado 4 elecciones consecutivas en noviembre del 44. Pero desde 1942, un médico, yo creo inteligente, le obligó a hacerse un chequeo. Y fue el primer examen médico que le habían hecho en 12 años. Había estado gobernando durante 12 años sin que se supiera, aparte de la poliomielitis, que ya se veía evidentemente, pero el resto nada. En el año 42 le hacen el chequeo y descubren que tiene 20/11 de tensión arterial.
y descubren que tiene cardiomegalia, que tiene un soplo de insuficiencia mitral, que tiene isquemia miocárdica y que tiene disnea de esfuerzo. En aquellos años la hipertensión arterial se podía tratar con una dieta de arroz que se llamaba la dieta de Kemner, pero no había más cosas. Entonces él estuvo entre el año 42 y el año 44 con tensiones oscilando entre 20-10, 22-10, por ahí, cada vez con más problemas de disnea, cada vez con más problemas de insuficiencia cardíaca, pero se negaba, incluso en contra del criterio de sus médicos, se presentó en noviembre del 44 y ganó las elecciones. Y en el mes de febrero del año siguiente, del 45, se embarcó en esa situación que ha descrito Lord Moran y se fue a Yalta. En esas circunstancias, naturalmente, no estaba en condiciones de continuar gobernando. Lo lógico hubiera sido que sus médicos lo hubieran convencido para que fuese Truman, que era el vicepresidente, que era un hombre mucho más agresivo y mucho más joven, pero fue inútil. Y claro, Roosevelt, pobre, pues se murió en abril de una hemorragia cerebral masiva con una tensión arterial en el momento de morir, según su médico, de 30-15. Una hemorragia cerebral masiva en un hipertenso, terrible. Stalin, que era el segundo por orden, digamos, de juventud, tenía 67 años solamente, comparado con Churchill. Stalin estaba también en una situación difícil, había tenido ya un infarto, había tenido algunos ataques de isquemia cerebral transitoria, pero lo superó mejor. Desde luego era un hipertenso, era alcohólico, como hemos sabido gracias a Gorbachev muchos años después, y sobre todo tenía una paranoia terrible que le obligaba. Todos los asesinatos que cometió Stalin eran por accesos de paranoia, creyendo que lo iban a matar a él. Se cargó a 12 médicos en Moscú unos meses antes de morir, pensando que iban a ir a envenenarlo. Y eran sus médicos personales, sus amigos, en fin, terrible, pero fue muy hábil en Yalta, porque se encontró con que Roosevelt no hablaba y con que Churchill, que venía también con 70 años, era el más anciano de los tres, de reponerse a duras penas de una neumonía, que había tenido un infarto unos meses antes y que estaba muy cansado, estaba solo. Que Churchill esperaba que Roosevelt le apoyase y Roosevelt no pudo. Entonces Stalin arrampló con toda la Europa del Este y lo único que consiguió Churchill fue que no se quedara con Austria y que los rusos abandonaran Viena. Eso es lo único que consiguió Sir Winston en aquella conferencia. Hablando de la Segunda Guerra Mundial, vamos un poco para atrás, porque realmente cuando en el Tratado de Versalles, en la Primera Guerra Mundial, también un presidente de los Estados Unidos estuvo involucrado en un problema serio de política y poder y enfermedad. ¿Nos puedes decir algo? Efectivamente, es un poco sorprendente que el Tratado de Paz de Versalles, que firmó, que terminó con la Primera Guerra Mundial, guarda aspectos bastante parecidos a los de la Conferencia de Yalta. El Tratado de Paz se inició en el mes de enero de 1919, cuando ya la guerra había concluido, y ahí acudieron Woodrow Wilson, que era entonces el presidente de Estados Unidos, que es el primer presidente americano que pisó Londres y pisó París, por lo visto, entonces ninguno había cruzado el Atlántico, y se reunió con el primer ministro francés Clemenceau y con el británico que era Lloyd George. Se reunieron en París. Pero claro, la personalidad de Woodrow Wilson es tremenda, porque era un hombre muy sensato, muy pausado, su primer mandato lo había hecho muy bien, y de pronto empezó a deteriorarse muy rápidamente su situación mental. Era también un hipertenso muy grave, en una época en que no había tratamiento, y empezó a tener una conducta muy rara, que los que le rodeaban no sabían muy bien lo que le pasaba. De hecho, hay una anécdota que es tremenda. Yo presumo que es cierta porque la cita Juan Antonio Vallejo Nájera en su libro Locos Egregios. Y Vallejo Nájera dice que en el mes de enero del año 19, el mes de enero en París, la policía sorprendió a un hombre que se paseaba, deambulaba desnudo por las calles de París. Y lo llevaron, pensaron acertadamente que sería un problema psiquiátrico, y en vez de llevarlo a la comisaría lo llevaron a urgencias de la Salpêtrière. Y allí estaba un médico español, amigo de Juan Antonio,
haciendo prácticas de urgencias como psiquiatra y recogieron al pobre Woodrow Wilson desnudo y se dieron cuenta que era el presidente de los Estados Unidos. Tuvieron que llamar a la embajada rápidamente, la embajada lo acogió, evidentemente todo en secreto, como en Yalta. Todo lo que les pasaba a Churchill, a Stalin y a Roosevelt, el pueblo de cada país lo ignoraba por completo, y con Wilson pasó igual. Pero claro, en esas condiciones mentales llega Wilson a negociar con Clemenceau y con Lloyd George y se lo comieron vivo. Sobre todo Lloyd George, que era muy agresivo y que ya padecía entonces lo que luego veremos que es un síndrome de Ibris. Y es que consiguieron meter unas sanciones económicas tan tremendas a Alemania que fue el germen de la llegada de Hitler al poder en el año 34. Y eso, de nuevo, nos recuerda un poco lo que pasó, como he dicho antes, en Yalta. Cuando terminó Yalta, ya se sabía lo que iba a pasar y lo que vino después, el telón de acero, Berlín separado en 4 partes, la separación de Alemania, en fin, todo lo que acordaron entonces. Pues siguiendo con la Segunda Guerra Mundial, pero con una actitud totalmente diferente, está el general Eisenhower, uno de los comandantes en jefe del desembarco de Normandía, el comandante en jefe, y luego presidente de los Estados Unidos, pero que ese tuvo una actitud diferente con la enfermedad y con la población. Sí. Y luego hablaremos también del otro general, del general Marshall, que la gente lo conoce como el del Plan Marshall, pero mucha gente ignora que era el jefe de alto Estado Mayor de todos los ejércitos, del aire, de marina y de tierra de los Estados Unidos. Por tanto, era el gran planificador de la Guerra Mundial, que ese también tuvo una actitud totalmente diferente de Eisenhower. Pues vamos a ver qué mérito tiene el general Eisenhower. Yo creo que el caso de Eisenhower es totalmente distinto y realmente es ejemplar, porque él adoptó una postura de absoluta transparencia. Eisenhower era también hipertenso y un fumador tremendo de 2 o 3 paquetes al día. Él gobernó durante 8 años, 2 mandatos, y tuvo 3 infartos de miocardio a lo largo de estos años. Tuvo varios episodios de isquemia cerebral transitoria. Lo tuvieron que operar de ileitis terminal, de enfermedad de Crohn. Y de todo esto dio cuenta inmediata al pueblo americano de lo que le pasaba. Absolutamente transparente. Incluso redactó un comité, creó un comité especial para que estudiara la situación de salud del presidente y analizase y decidiese si era necesario pasar los poderes al vicepresidente. Entonces, eso no ha vuelto a ocurrir más, porque Eisenhower, con menos secretos y más franqueza, se ganó la confianza del pueblo americano, que no tenían inconveniente en ver que, bueno, el presidente ha tenido un infarto, se está recuperando, pues sigamos adelante, pero todo absolutamente transparente. Eso fue, yo creo, un caso único y absolutamente ejemplar. El general Marshall, sigo. El general Marshall tuvo una muerte trágica, Sí, pobre. muy trágica, y ya no era el jefe de alto Estado Mayor, era ministro de Asuntos Exteriores, lo que los norteamericanos llaman el secretario de Estado, y evidentemente era un gran general, pero era el general responsable de todas las fuerzas norteamericanas en el mundo, y fue un brillante ministro de Asuntos Exteriores, secretario del Departamento de Estado, y generó el Plan Marshall, porque después de ganar una guerra, y al día siguiente, ¿qué? Pero fue lo contrario que el general Eisenhower, que por cierto creo que no se llevaba muy bien, porque todo su problema médico, todo lo taparon, todo, absolutamente. Los 2 coetáneos que responden de diferente manera. Para la audiencia, si quiero recordarles que si tienen las ganas o la necesidad de hacernos algunas preguntas, en especial al profesor Carmena, pues las van enviando por todos los medios digitales que nosotros las haremos llegar. Bueno, pues hemos hablado de generales y ahora vamos también un coetáneo, pero un poquito más tarde, que es otro político anglosajón, que es Anthony Eden, que de ser un brillante político y de alcanzar el poder, de haber aprendido de Churchill, de haber aprendido muchas cosas, al final su comportamiento también es errático cuando tiene los últimos meses de ser presidente del gobierno británico, lo que ellos llaman el primer ministro, el premier. Exactamente. Al entrar a analizar el caso de Eden, cambiamos un poco la tónica. Los anteriores padecían arteriosclerosis. Ahora entramos
en los problemas que generan el consumo de drogas. O sea, Anthony Eden sucedió a Churchill bastante joven, era un hombre muy inteligente, llevaba muchos años en política, tenía un porvenir muy brillante y, desgraciadamente, padecía colelitiasis, o sea, cálculos en la vesícula biliar. Entonces, no tuvo más remedio que operarse, porque tuvo varios ataques, tuvo colangitis, y desobedeciendo el consejo de algunos amigos, escogió él su propio médico y escogió un general practitioner, o sea, que hacía cirugía, que le había operado a él de joven de apendicitis, y dijo, bueno, pues este me conoce. Bueno, pues la operación fue un desastre. En la operación le cortaron el colédoco, le ligaron la arteria hepática derecha y Anthony Eden quedó ya de por vida sometido a crisis de colangitis con dolores terribles, con fiebre de 40 grados centígrados, con una situación que le motivó 4 operaciones más de vesícula biliar. La última de ellas incluso en Boston, porque ya no se fiaba de los cirujanos ingleses. Pero ninguna le solucionó el problema y esto motivó 2 cosas. Una, dependencia de derivados de la morfina para el dolor y luego tenía que tomar barbitúricos para dormir y anfetaminas para estar espabilado. Con lo cual su situación era, para un hombre que era extremadamente educado y exquisito en sus formas, se puso irritable, se puso con crisis de ansiedad, insultaba a sus ministros, en fin, la gente no sabía realmente lo que le pasaba, porque todo esto era, de nuevo, en secreto absoluto a la población británica. Y en esa situación psíquica tan terrible, ¿no?, de ansiedad, de irritación, de movimientos bruscos del carácter, Nasser nacionaliza el canal de Suez. Y entonces Eden, en el año, esto fue en julio del 56, como recordarán, Eden tiene un ataque de ansiedad y dice, este tío me lo cargo yo. Y sin consultar, que ese fue su gran error, con Estados Unidos, se puso en contacto con Francia, porque al fin y al cabo Francia e Inglaterra eran los dueños de la compañía del canal de Suez, y con Israel. Y mintió a Eisenhower cuando le llamó y le dijo, ¿pero qué vas a hacer? No, no pasa nada. Bueno, no pasa nada, empezaron a bombardear Egipto, los israelíes colaboraron también bombardeando, al final tuvieron que dejarlo, bueno, la situación del canal de Suez ustedes ya la saben cómo acabó, y yo creo que Eden no sabía muy bien lo que hacía, estaba absolutamente, fuera de sí. Con lo cual, yo creo que desgraciadamente fue el primer ministro británico que se enfrentó a una crisis creyendo que Inglaterra era un imperio, una fuerza tremenda, y el último, primer ministro que vio eso, y el primero que se dio cuenta que ya no lo era. Y se acabó. Su propio partido, un mes después, en el mes de septiembre, me parece que fue, de octubre, le obligó a dimitir y se tuvo que ir. Se murió de un hepatocarcinoma ya unos años después. Pues hablando de abusos de fármacos para el dolor, pasamos al otro continente, a América otra vez, cruzamos el Atlántico y hablamos de John Kennedy. Presidente Kennedy, que sucedió a Eisenhower, no le hizo caso con lo de la transparencia y la conducta ejemplar con respecto a su salud. Kennedy sabía desde joven, desde los 25 o 26 años, que él tenía un síndrome poliglandular autoinmune tipo 2, que consiste es una enfermedad autoinmune que produce, por una parte, enfermedad de Addison, que es una insuficiencia de las glándulas suprarrenales que no pueden producir cortisona, y tenía también un hipotiroidismo. Pero esto realmente bien tratado, como en el caso de Kennedy lo era, pues no hubiese sido un impedimento para alcanzar la presidencia, especialmente si lo hubiera dicho antes, o sea, si él no hubiera ocultado esto. Pero su principal problema fueron los dolores de espalda, de los que todo el mundo, yo creo, recordamos verlo con muletas, verlo inválido. Y yo sé por mi moderador y entrevistador, profesor Viña, que lo operaron 12 veces de la espalda. O sea, tenía unos dolores de espalda terribles. Y eso motivó 2 cosas. Una, que la doctora que actuaba como médico personal en la Casa Blanca le estuviese inyectando varias veces a la semana inyecciones intramusculares de procaína en los puntos especiales de la espalda donde tenía más dolor.
y la otra, que cayese en manos de un médico de Nueva York que tenía como apodo Dr. Feel Good, o sea, encontrarse bien, que preparaba unos cócteles a base de anfetaminas, esteroides, testosterona, que los inyectaba pues unas veces por vía intramuscular, otras veces por vía intravenosa, las anfetaminas, y les producía unas subidas y unos cambios bruscos de carácter tremendos. Y eso durante el año 60 y 61 es como estuvo Kennedy en esas condiciones, en las cuales, en esta situación psíquica de cambios importantes, de inseguridad, de ansiedad, se enfrenta con Bahía de Cochinos, que es un tema que hereda de Eisenhower, pero que él en esa situación que está decide cambiar un poco la perspectiva. Entonces, en vez de ir a la bahía que tenían prevista, que era cerca de una ciudad que se llama Trinidad, en Cuba, fue a Bahía de Cochinos pensando que allí tendrían el apoyo de la gente, pero allí no había nadie. Y allí la Fuerza Aérea Cubana los barrió, como saben. Y luego, en abril del 61, estaba citado con Khrushchev en Viena como primera entrevista de los dos. Y Kennedy fue absolutamente barrido y derrotado por Khrushchev, que era un zorro viejo y que vio un hombre joven que estaba además muy nervioso por las anfetaminas que le habían pinchado unas horas antes. Hizo el ridículo y Khrushchev sacó una idea de que este pobre es un desgraciado, este es un presidente muy débil. Y a continuación dice, vale, muro de Berlín, bases en Cuba, y yo a este señor me lo como. Afortunadamente, Kennedy, que estuvo llorando, eso lo cuentan en el libro de David Owen, algunos de sus colaboradores, lloró amargamente por Bahía de Cochinos y lloró después de la entrevista fallida con Khrushchev, cambió de médico. Se quitó de encima al doctor Feelgood y cayó en manos de un médico austriaco muy sensato que le quitó las anfetaminas, los esteroides, la testosterona y lo centró. Y en esas condiciones se enfrentó a la crisis de los misiles y lo hizo muy bien y afortunadamente no tuvimos una guerra más. Pero es el problema del consumo recreacional de drogas, en el caso de Kennedy o en el caso del pobre Eden, por los problemas que tenía. Y ahora, yendo ya hacia la parte final de la charla, vamos a hablar del síndrome de Ibris o de Hubris, que describen David Owen, que la gente no sabe, pero era antes de dedicarse a la política, era neurólogo y psiquiatra. Exacto. Durante 7 años. Y con el profesor Davidson y publican un trabajo en Brain que se llama el síndrome de Ibris o de Hubris. Pero como la presidenta de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana es catedrática de psiquiatría, preparándonos el tema, le pregunté, ¿hay solapamiento entre el síndrome de Ibris y el trastorno de personalidad narcisista? Y me dice, hay mucho paralelismo, pero hay una cosa que no hay que obviar: los trastornos de personalidad son un patrón de comportamiento que es muy estable y muy duradero. Y el de Ibris puede aparecer cuando uno alcanza el poder, lleva un tiempo, lo hace bien, entra en la desmesura y en el síndrome de Ibris. Y no hay que olvidar que probablemente muchos de los que lo sufren ya tenían algo de narcisismo cuando acceden al poder. Por lo tanto, es un tema muy importante porque la gente lo sufre. Ejemplos en la política europea, norteamericana y española los hay, recientes. Pero vamos a hablar desde el plano intelectual. Coméntanos el síndrome de Ibris. Bueno, yo en la política española no voy a entrar. Yo tampoco, pero los hay. No digo de nombres, lo he hecho en el plano intelectual. Bien, el Ibris o el Hubris, como quieran, porque de las dos formas creo que se puede decir. Sí, Ibris es H con Y y con B, y Hubris es HU. Es muy antiguo. Es 400 años antes de Cristo, es Eurípides el primero que lo acuña, ¿no? Y son los griegos, vamos, son los que dicen, aquel a quien los dioses quieren destruir, primero lo vuelven loco, porque los dioses envidian el poder o el éxito humano, ¿no? Y muchas tragedias griegas nos cuentan historias del síndrome de Ibris en los protagonistas. Y además es que ha seguido apareciendo, o sea, Shakespeare tiene una tragedia que es el Coriolano, el general romano Coriolano, que es un síndrome de Ibris perfecto.
Y Hannah Arendt, el siglo pasado, publicó varios artículos sobre Pericles, acusándole y disecando su personalidad, diciendo que tenía un síndrome de Ibris, o sea que vivimos con él. Es muy frecuente y no nos debemos extrañar. Así, políticos importantes que sepamos, yo creo con bastante certeza, que han tenido un síndrome de Ibris, tenemos a Hitler, a Mussolini, a Nixon, Margaret Thatcher, Tony Blair, George Bush, entre otros muchos. Trump no se sabe. Trump y Putin están todavía en estudio. Pero bueno, el Ibris es un trastorno de la personalidad. Y es tan variado que me tengo un poco que guiar aquí por lo que tengo escrito. El Ibris significa, según los griegos, desmesura. La desmesura y la prepotencia. La confianza exagerada en uno mismo. El desprecio hacia los demás, un desprecio temerario. Y la falta de control sobre sus impulsos que les hace, son incapaces luego de cambiar de sentido. Eso lo decía muy bien Tony Blair cuando decía, el primer ministro no tiene marcha atrás. O sea, cuando toman una decisión no quieren revocarla porque sería reconocer que se habían equivocado. Y eso es imposible, siendo narcisistas, ¿no? O sea, toman decisiones importantes sin consultar con nadie. Mienten de forma compulsiva. Se refieren a sí mismos en tercera persona, mi persona. O Margaret Thatcher que decía, la dama no piensa cambiar. O sea, claro, síndrome de Ibris. Tienen grandes dosis de narcisismo, o sea, un trastorno de personalidad narcisista se asocia al síndrome de Ibris, con tu permiso, si estás de acuerdo. Carencia de empatía y carencia de remordimiento, falta de escrúpulos, hacen lo que sea con tal de permanecer en el poder. Tienen también tendencia a la fusión del yo con el país, con la nación. Entonces, estamos hartos de oír a gente decir, cuando me insultan o cuando me pitan o cuando me abuchean, a mí están abucheando al país. O sea, eso es un poco, yo recuerdo al general de Gaulle diciendo que él era Francia, ¿no? La grandeur de la France. Aunque él no creo que tuviera Ibris. Pero, hablando de Francia, el presidente Mitterrand, que fue, vamos, la llamaban como el último rey de Francia, sí. Que tampoco tuvo mucha transparencia con su enfermedad y probablemente también tenía el síndrome de Ibris, porque realmente hacía lo que quería, ¿no? Aparte que fue un gran presidente, probablemente, sí. Pero... Bueno, Mitterrand, ¿qué opinas? Mitterrand sucede a Pompidou. Y Mitterrand durante su campaña electoral estaba muy impresionado porque Pompidou, que había tenido un mieloma múltiple y había muerto en 2 años, en el más absoluto secreto. Ni siquiera su mujer sabía lo que tenía, ni por supuesto el pueblo francés. Y Mitterrand en su campaña electoral decía, yo contaré todo lo que me pase, seré totalmente transparente con mi salud. Bueno, cuando gana las elecciones cambia absolutamente de idea, sabe que tiene un cáncer de próstata con metástasis y lo declara secreto de Estado. Y está 11 años obligando a su médico, el doctor Gubler, que era un urólogo muy famoso, a mentir en los informes anuales que hacía sobre su salud, diciendo, el presidente está muy bien, no le ocurre nada. Hasta que llega en el segundo septenato, ya en el año, cuando está en el año 90 y tantos, 93, 94, el tamaño de la próstata era tan enorme que no tiene más remedio que operarse y entonces se descubre que lleva 11 años mintiendo al país. Y a partir de ahí, Mitterrand cambia. Sus primeros 7 años tuvo bastantes aciertos y los historiadores yo creo que lo reconocen. Su segundo mandato fue terrible, malo en lo personal, por los problemas de salud, por su interés por haber guardado el secreto de su segunda familia y sobre todo porque se estaba ya enfrentando a su propia muerte. Y entonces comete muchos fallos políticos, como le pasó con Yugoslavia, como le pasó con Bosnia, y al final tuvo que entregar el poder a Balladur y no terminó el septenato. Y hablando de presidentes franceses, porque realmente en los libros no lo ponen, David Owen y los demás libros que hemos estado comentando, pero ahora que estamos hablando del síndrome de Ibris, me viene a la cabeza que un ejemplo, y sobre todo porque la forma también como trató a España cuando salíamos de la dictadura Franco era Valéry Giscard d'Estaing. Sí. Ese también era yo soy Francia y yo soy Europa y la Constitución Europea. En eso
Owen no se atreve o no se acaba de definir. Es un hombre muy complejo. Yo he leído sus memorias y he leído una biografía que le escribieron después. A mí es una persona que me ha interesado. Y realmente él tuvo, yo creo, una importante depresión a raíz de los diamantes de Bokassa. E incluso se negaba a ver el telediario francés por si le sacaban y le insultaban. O sea, estuvo unos años paranoico y deprimido, ¿no? Pero el Ibris no sé si realmente lo llegó a tener. Era un tío muy sofisticado, con un sentido del humor peculiar. Y la gente, según dicen los expertos en Ibris, que tiene mucho sentido del humor y que son un poco así críticos, es difícil que tengan un Ibris. No sé si tú estás de acuerdo. Bueno. Por ejemplo, Kennedy no pudo tener un Ibris, dice Owen. Por eso. Es que Kennedy no era un trastorno narcisista. No. Tenía rasgos narcisistas, Sí. pero no tuvo un ubris. Bueno, y siguiendo hablando de David Owen, ha sacado recientemente un libro, coméntanoslo. Sí, el último libro de Owen tiene un título muy sugerente porque es un poco, va dedicado a Donald Trump, en el título incluso lo pone. El libro se llama Hubris, Poder, Populismo y Narcisismo, acercándonos a Donald Trump. Pero al final él tampoco llega a definirse y piensa que Trump está cerca, pero no se atreve a decir si tiene un síndrome de Ibris o no. ¿Alguna pregunta del público? Pues si nos acercan el micrófono, la profesora Lega. Yo solo quería hacer un comentario que precisamente los autores que has citado, Owen y Davidson, que es el psiquiatra, consideran que el hubris sería como una especie de subtipo del trastorno narcisista de personalidad, que aparece cuando un individuo llega al poder, posiblemente sobre una base ya previa de algo. Pero insisten mucho, porque yo también he leído el libro de Owen, en que no es un trastorno tipificado que aparezca en los manuales oficiales de diagnóstico. Lo que pasa es que, como tú has comentado perfectamente, comparten tantas características con el trastorno narcisista de personalidad que es fácil la confusión. Pero, como eso ha dicho Juan, el trastorno, lo que caracteriza un trastorno de personalidad es que el patrón de personalidad y de conducta es permanente, mientras que el hubris puede ser transitorio y aparecer solo cuando el individuo está en lo alto del poder. Claro, si además de eso tiene una base ya de rasgos narcisistas, pues está claro. Un ejemplo muy claro de lo que ha dicho es George Bush, que tuvo un ibris muy claro, pero al dejar el poder ya no desapareció. ¿Otra pregunta de la audiencia? Sí, que me ha parecido muy interesante, y a raíz del comentario que habéis hecho de Mitterrand, es la relación entre poder, enfermedad y cultura. Porque evidentemente los últimos años de Mitterrand la verdad es que fueron un poco, en relación a lo que había sido su primer quinquenio, un poco en decadencia, yo creo que a consecuencia de la enfermedad. Pero no hay que olvidar un episodio que los que somos historiadores e investigadores, yo creo que ha sido quizá el mejor legado que nos ha dejado François Mitterrand, que es la Biblioteca Nacional, la Biblioteca Nacional Francesa, que fue el legado que él quiso dejar a toda Francia y en definitiva a toda Europa antes de morir. Y de hecho en sus cartas a su hija lo testimonia, quiero decir, el dejar esa gran biblioteca. Entonces un poco esa relación entre enfermedad, poder y cultura, que también me gustaría si pudierais incidir algo más sobre ello. ¿Hay otra pregunta? ¿Otra pregunta de la audiencia? Aquí hay dos, una y otra allí. Sí. Bueno, yo estoy oyendo hablar del síndrome de Hibris, que para mí como filólogo clásico
no es un síndrome, es la palabra más terrible que puede haber en griego, es el pecado mayor que puede cometer un griego, porque lo que consiste es en el no reconocimiento de los propios límites, en extralimitarse. Por ejemplo, cuando el rey persa avanza contra los griegos, ellos ya saben que está condenado por dos cosas, porque ha hecho el puente del Helesponto por encima del mar y porque además ha latigado el agua, lo cual ya es el insulto mayor que puede hacerse a los dioses, ¿no? Pero quitado eso, esa diferencia de para mí, que no soy médico, no es un síndrome, sino un término, el de hibris, que es el peor pecado que puede cometer un griego, mi pregunta era otra. Era por el caso de Cayo Julio César, que es epiléptico. Ya. Y sin embargo es un gran escritor, es un gran político, es un gran guerrero. Hay un libro fantástico de George Pickering, el que fue Regius Professor en Oxford, que se llama Creative Maladies, enfermedades creativas. Y allí analiza cómo algunos, tiene una serie de personalidades, entre ellos el que más analiza, curiosamente, es Newton, pero me imagino que con César podría haber hecho lo mismo, que superan su enfermedad y que consiguen una brillante ejecución de sus políticas, de su trayectoria personal, habiendo vencido, como hizo Roosevelt con la polio, por ejemplo, durante los primeros años. O sea que hay enfermedades que ayudan a superar, a ser creativas, vamos, como el título del libro. Está muy bien. Antes de pasar a otras preguntas, dos cosas. El comentario del profesor de griego me gusta, pero la medicina está muy protocolizada y el DMSA norteamericano, que es de las enfermedades psiquiátricas, el síndrome de Ibris no lo considera una enfermedad. No está. Sí. No es, para los médicos no es una enfermedad. Eso que quede muy claro. Y la segunda cosa, lo que ha citado Rafael, de George Pickering, que era profesor, como ha dicho Regius Professor de Oxford, era como se habla mucho de hipertensión, era un especialista mundial de hipertensión. Sí, y escribió un libro fantástico de hipertensión. Y sí, yo sí, tuve la suerte cuando estaba allí estudiando de oírle una charla sobre la hipertensión. Fue el primero que realmente... La distribución unimodal. Exactamente. Definió la hipertensión como la entendemos ahora. Mi Una padre pregunta... estuvo trabajando con él en los años 30 en Londres. Lo conocía. Yo voy al principio de la charla. Al final, los españoles, o sea, llamémosle, el pueblo tiene derecho o no tiene derecho a conocer las enfermedades de sus políticos, porque al final lo que está claro es que hay una causa-efecto entre la enfermedad y sus decisiones políticas, que eso sí que nos afecta a todos, evidentemente a todos. Entonces, la última pregunta, ¿tenemos derecho o no tenemos derecho? La última pregunta que le iba a hacer a Rafael es esa. ¿Qué hacemos? ¿Qué se puede hacer? Bueno, yo creo que el pueblo tiene absolutamente derecho a saber. El problema es cómo lo hacemos. O sea, esto es un problema que está todavía sin resolver. Es absolutamente necesario que lo hagamos. Para ello, los médicos tendremos también que valorar el juramento hipocrático, porque eso nos obliga a guardar un secreto profesional sobre lo que tiene el sujeto. Pero claro, si esa persona es una persona que está en una situación de poder y que tiene una capacidad de influir sobre la vida de millones de gentes, eso habría que pensarlo y quizá crear una comisión. Siempre cuando surge un problema de eso pensamos, bueno, se crea un comité y que lo analice. Pero aquí, quizá el informe médico anual... Vamos a ver, voy un poquito para atrás. Fíjese que las grandes compañías, las grandes empresas, pensemos por ejemplo General Motors o IBM, antes de fichar a un director ejecutivo, tiene que presentar una serie de datos médicos y un examen médico exhaustivo. Los pilotos de las líneas aéreas comerciales, 3/4 de lo mismo. Los futbolistas de élite, ni te digo, un examen médico. Y en cambio, a los políticos no se les pide realmente nada cuando se van a presentar a elecciones. El que quiere presenta un examen médico, pero Obama no presentó ninguno, por ejemplo. Digo, yo estoy bien, y nada. En cambio, McCain, que no llegó a las elecciones contra Bush, presentó 1.500 páginas de informes médicos porque había tenido 4 melanomas, había tenido problemas psiquiátricos porque había estado prisionero
en Vietnam y lo hizo perfectamente. O sea, pero eso queda un poco al albur de cada uno. Y lo que tendríamos que tener es, primero, un informe médico imparcial antes de las elecciones y luego uno anual durante el periodo que están desarrollando su mandato. Y en ese periodo de mandato, yo creo, y en eso estamos de acuerdo Juan y yo porque lo hemos hablado, y lo dice también Owen, tendrían que intervenir, por supuesto, el médico personal del político, sin duda, pero además un internista o un médico general independiente y un neurólogo independiente. Y entre los tres, redactar un informe que no pudiera ser censurado o ocultado y transmitirlo a la gente. En el caso del IBRIS, la cosa no sería tan problemática, porque eso se ve. Y además, por regla general, es el mismo partido político del sujeto que tiene IBRIS el que se lo carga. A Margaret Thatcher se la cargaron así. A Tony Blair se lo cargaron así. Y bueno, con los trastornos neurodegenerativos es más complicado. Pero el IBRIS, además, hay un trabajo publicado en el último libro de David Owen, salen los 14 criterios para diagnosticar un síndrome de IBRIS. Si se cumplen 5, usted tiene un IBRIS. O sea que no es complicado de diagnosticar. Es mucho más difícil empezar a ver el deterioro neurocognitivo, si empieza un Alzheimer, si empieza un Parkinson. Eso es más difícil. Pero para el IBRIS no hay problema en diagnosticarlo y generalmente la salida se la dan rápida sus propios compañeros. Pero insistiendo que el protocolo norteamericano no lo acepta como enfermedad. Entonces, en el juicio clínico habría que poner otra cosa y no es porque no es una enfermedad. Y del mundo digital nos viene una pregunta que dice, ¿hay IBRIS en personas importantes para la política que no la ejercen directamente? Una pregunta que nos hacen desde el público. ¿Hay IBRIS en personas importantes para la política que no la ejercen directamente? Me imagino que son presidentes de grandes compañías, sí, de grandes claro. holdings. Esto no solo ocurre en los políticos, o sea, ocurre en el ejército, ocurre en las grandes compañías. Vamos, la General Motors hace unos años expulsó a su CEO por problema de un trastorno de IBRIS. Vamos, estaba haciendo barbaridades. O sea que esto, cualquier sujeto, esto es un poco un gaje de oficio de la gente que tiene mucho poder. Y cuando tiene mucho poder se le sube a la cabeza. Y ya está. Y entonces... Y bueno, creo que es tiempo de ir acabando. El profesor Carmena y yo hemos ido discutiendo muchas veces y creo que decimos a nuestros alumnos de medicina que a los alumnos la gente acepta que te equivoques, la gente acepta errores, la gente no acepta que le engañes. Y para acabar, quiero acabar la charla leyendo la última línea del resumen del trabajo del profesor Carmena en la revista oficial de la Sociedad Española de Arteriosclerosis, que dice lo siguiente: la franqueza ayuda a conservar la confianza de la población. Que, como sabemos... Si me permites, ya te dije que me gustaría leer lo que dice en el libro de David Owen, el último, el de Hubris, Poder, Populismo y Narcisismo. Cuando un líder político se cree en posición de ocultar la verdad y mentir repetidamente por cualquier medio para conseguir sus fines, la sociedad está gravemente amenazada. Yo añado, en las sociedades anglosajonas, que un político mienta en sede parlamentaria se considera como algo extremadamente grave y fuerza su dimisión. Esto le costó el cargo a Nixon. Nixon dimitió no porque mandara a espiar en Watergate, sino porque mintió diciendo que él no sabía nada de aquello, cuando tenían unas cintas grabadas donde lo reconocía. Esto le costó el cargo a Thatcher, que también mintió en el Parlamento británico, y a Tony Blair. Y los de mi generación los recordará John Profumo, el ministro, que mintió y tuvo que dimitir al día siguiente. O sea que esto... Y el Johnson estaba a punto. O sea que mentir no es una cuestión menor en las sociedades anglosajonas, pero en el sur de Europa parece que esto se toma con mucho más tranquilidad. Sí, y luego una cosa muy importante, las sociedades anglosajonas, que en España no sea, que te dan una segunda oportunidad. John Profumo perdió el poder, se dedicó a cosas humanitarias sí, sí. Y de gente necesitada, y la reina acabó dándole el título de ser. Sí, sí, sí. Te dan una segunda oportunidad.
Y acabando, es una cosa que realmente a mí me gusta, lo digo yo, que he vivido, como tú, en el mundo anglosajón y en el mundo hispano muchos años. El mundo anglosajón es tolerante con las ideas, muy tolerante con las ideas y bastante intolerante con las conductas. Y el mundo mediterráneo es muy intolerante con las ideas y muy tolerante con las conductas. Es verdad. Por lo tanto, darles las gracias a todos los que han venido a la Fundación Cañablanc y a todos los que nos siguen por el canal YouTube, y darles las gracias al profesor Carmena, porque creo que hemos tenido un diálogo interesante que ha ido desde la cultura a la política, a la visión personal, hasta hemos hablado del DMS de psiquiatría. Bueno, esto da para todo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.